¿Sabes cómo aplicar un triángulo isósceles en un problema de geometría? Si aún no lo sabes, el día de hoy te enseñaré dos formas de aplicarlo a la hora que tú vas a resolver tus preguntas del curso de geometría. Así que vamos para allá. Vamos a ver la primera forma de aplicar al triángulo isósceles. Si en una pregunta te plantea que los lados AB y BC son de igual longitud, obtenemos al triángulo isósceles ABC. Por lo tanto, el ángulo en el vértice A de medida alfa y el ángulo en el vértice C de medida teta van a ser iguales. Veamos la segunda forma de aplicar al triángulo isósceles. Si en un problema te indica que en un triángulo los ángulos en los vértices A y C son de igual medida, obtenemos al triángulo isósceles ABC. Por tanto, el lado que se le opone al vértice C le ponemos longitud A y al lado que se le opone al vértice A le ponemos longitud B. Esas dos medidas van a ser iguales. Ahora apliquemos en algunos ejemplos las dos situaciones que hemos aprendido el día de hoy. En el ejemplo número 1 nos dice que calcule el valor de x si AB es igual a BC. Por lo tanto, se puede apreciar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, el cual indica que la medida del ángulo en el vértice A y la medida del ángulo en el vértice C deben ser iguales. Ahora, despejando el valor de x, tendríamos que x es igual a 74 grados entre 2. Por lo tanto, el valor de x es igual a 37 grados. Ahora veamos el ejemplo 2. Nos pide calcular el valor de BC. Si el valor de AD mide 2, el valor de DE mide 3. En esta pregunta podemos apreciar que en el triángulo DEC aparecen dos medidas iguales. Por lo tanto, los lados que se le oponen, DE y EC, deben ser de longitudes iguales. En este caso, el valor de EC debe ser igual a 3. Ahora, en el segundo triángulo podemos apreciar que esta medida beta y esta medida del ángulo también es beta. Por lo tanto, también es un triángulo isósceles. Entonces, el lado AE va a ser igual al lado BE, el cual mide 5 unidades. Por tanto, el valor de x sería igual a 3 más 5, el cual entonces x sería igual a 8. Ejemplo 3. Nos pide calcular el valor de x si AB es igual a BD y es igual a DC. En la pregunta podemos apreciar que se está formando varios triángulos isósceles. Vamos a emplear el primer triángulo isósceles, que sería el triángulo BDC. En el triángulo BDC, como el lado CD es igual al lado BD, los ángulos que se le oponen también deben ser de igual medida. La medida del ángulo en el vértice C es igual a la medida del ángulo en el vértice B. En ese mismo triángulo, sabemos que la medida del ángulo externo en el vértice D vendría a ser la suma de estas dos medidas angulares, x más x. Por lo tanto, esta medida angular sería igual a 2x. Ahora, en el triángulo ABD
también podemos apreciar que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, como este lado AB es igual a este lado BD, entonces la medida del ángulo en el vértice D va a tener la misma medida que el ángulo en el vértice A, que sería igual a 2x. Ahora, en ese mismo triángulo, podemos sumar las medidas angulares interiores. La suma de esas tres medidas angulares interiores, 2x más 2x más 40 grados, nos da como resultado 180 grados. En la ecuación, al sumar 2x más 2x sería 4x. El 40 grados, al pasarlo a restar, nos estaríamos obteniendo 140 grados. El 4, si lo pasamos a dividir, nos estaría dando el valor de x igual a 140 grados entre 4, lo cual es 35 grados. Vamos a un último ejemplo. Nos pide calcular el valor de x si AB tiene la misma longitud que BC y además BD es igual a BE. En la pregunta también podemos apreciar que está apareciendo triángulos isósceles. El primer triángulo, que sería el ABC, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice C van a ser de medidas iguales. Por lo tanto, vamos a completar el ángulo en el vértice A. Sea la medida de este ángulo igual a n. Por lo tanto, la medida del ángulo en el vértice A es x más n. Y eso va a ser igual a la medida del ángulo en el vértice C. Ahora, vamos al triángulo BDE. Como también es un triángulo isósceles, al ser el lado BD igual al lado BE, los ángulos que se le oponen, que son en el vértice D y en el vértice E, también serían de medidas iguales. Vamos a ponerle al ángulo en el vértice D M. Por lo tanto, también en el vértice E tendría la misma medida, M. Hemos completado hasta ahí los triángulos isósceles. Ahora vamos a relacionar las variables que pusimos con el valor de x. Fíjate en este primer triángulo. AEC. Ahí podemos aplicar la medida del ángulo exterior, se calcula con la suma de medidas angulares interiores. En este caso sería así. M sería igual a la suma de x más n, lo cual sería 2x más n. Si vemos el siguiente triángulo, ABD, también podemos calcular que la medida de este ángulo exterior viene a ser la suma de estas dos medidas angulares interiores. M sería igual a 30 grados más n. Entonces hemos obtenido dos ecuaciones. Vamos a darle sus respectivos nombres, ecuación 1 y ecuación 2. Podemos apreciar que dichas ecuaciones son iguales, por lo tanto simplemente la igualamos. Eso quiere decir que 2x más n va a ser igual a 30 grados más n. El valor de n se va a simplificar y vamos a obtener que 2x es igual a 30 grados. Por lo tanto, x es igual a 15 grados. Bueno chicos, espero que te haya servido y ahora te dejo una pequeña pregunta para que apliques lo que hemos aprendido el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente video.